Tercer libro. Primera parte. Del estigma a la utopía. El puente. Soy como el prisionero. Sueña con la libertad, pero cuando su celda se abre, asustado de la luz, retrocede. Ver Andor. 1. No podía encontrar mejor definición del estado que sucede después del cadalso. Nos habíamos acostumbrado al estado de sitio, a llevar el documento en el bolsillo, en la cartera, para no ser arrestados por averiguación de antecedentes. Nos habíamos acostumbrado a escuchar las voces irascibles y metálicas de nuestros gobernantes, los guardianes de aquel campo de concentración que durante casi una década fue nuestro país. Nos habíamos acostumbrado a cantar en voz baja y guardamos la guitarra, los cuadernos, refugiamos los libros, encarcelamos las palabras y silenciamos los muros de nuestra ciudad. Por mucho tiempo no hubo profetas en los subtes. Por mucho tiempo la mirada quedó amarrada a los paisajes permitidos, una mirada que se había acostumbrado a estar siempre hacia abajo. No fuera a ser que nos descubrieran contemplando las estrellas en épocas en que un niño que vivía en un pequeño planeta con una rosa y 3 volcanes fue considerado subversivo. Aquel dulce principito, decretado ahora peligroso para la comunidad toda y condenado a la hoguera, como también lo fueron sus hermanos, el aviador, el zorro y el desierto. No es fácil para quien se ha acostumbrado a ser prisionero respirar nuevamente el aire de la libertad. Por otra parte, las heridas eran demasiado hondas y no es de un día al otro que puede cerrarse el mapa de los campos clandestinos. Los recuerdos quemantes de las torturas, los abrazos que ya no podíamos dar, ese gran cementerio que hubo que ir reconstruyendo poco a poco, porque durante muchos años que siguieron al fin de nuestro holocausto, este fue solo un abismo donde los nombres de nuestros seres amados cruzaban la memoria. Pero no era posible hacer el duelo cuando los cuerpos no estaban. Como había dicho pocos años antes, el primer presidente de la Junta, el genocida Jorge Rafael Videla. Ni vivos ni muertos no existen. Tampoco sucedió la fe de profunda manera. Un sesgo de desconfianza nos dejan tantos años de impunidad. ¿Qué justicia podría juzgar a estos monstruos morales? ¿Y de qué modo juzgarlos? Sus crímenes eran conocidos. Nadie de verdad ignoraba el horror, al menos de manera general. ¿Cómo imposible fue que en épocas de la Shoah los alemanes no vieran el trato que se le daba a los judíos? O los trenes de ganado, donde se los llevaban a los campos de exterminio. Como no pudieron escapar a la evidencia de la increíble crueldad con que se dirigían a los ciudadanos semitas. Así como de algún modo Hitler debió tener consenso popular para decretar el holocausto. La junta militar debió poseer el aval de un pueblo obediente, silencioso, que dio vuelta la cara a los secuestros en pleno día, a las primeras rondas de las madres, a los testimonios de los exiliados. Hubo que reanudarlo todo, sacar la guitarra del ropero, como dice el tango, desempolvar el deseo aterido de tantas penas. Fue necesario aprender nuevamente a respirar como el recién nacido ante el primer llanto. Un puente ciertamente muy difícil de cruzar. 2. Y antes de aquel pasaje a esos tiempos de ficción, que fue el inicio de nuestra democracia, antes hubieron de sacrificar a nuestros jóvenes en la absurda cruzada de la guerra de las Malvinas. Un hecho puramente político, una tregua estratégica que la Junta Militar se propuso, bajo el mando del presidente de facto, Galtieri, para detener el estallido popular que 2 días previos se había producido en la memorable marcha del 30 de marzo de 1982. Pan,
paz y trabajo. Recuerdo que al dirigirme a la plaza fui abordada por un camión hidrante que echaba violentos chorros de agua, golpeándonos el cuerpo, haciéndonos caer sobre la vereda, una de las tantas armas disuasivas que tenía el aparato represivo de la dictadura, sistema represivo que lamentablemente nunca dejó de existir. Por tiempo se mantuvo agazapado, esperando el momento oportuno para volver a actuar. La represión y la tortura se instalaron en la Argentina como lo hizo en el mundo, y esto desde tiempos inmemoriales. Como una hiena agazapada esperando que el cuerpo social volviera a debilitarse, y desde esa debilidad surgiera el deseo de liberación, tratando de renacer con las pocas armas de la insurgencia espontánea. La inocencia de la rebeldía que nace cada tanto en los pueblos que toman conciencia de su condición de esclavos y decide comenzar a limar sus cadenas. Arrancar con sus escuálidas manos, eslabón por eslabón, su yugo. Y allí, esa bestia carroñera se abalanza sofocando los intentos de liberación. Así ocurrió el 30 de marzo. El chorro de agua me estampó contra la pared de la calle, y allí quedé rota, sin poder llegar a Plaza de Mayo. La hiena reía. Los jerarcas reían. El dios del temor reía. La broma de los poderosos se extendía como una sanguinaria bacanal sobre los insurgentes. Y solo 2 días después, el 2 de abril de 1982, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, aquel mismo que había reprimido la espontánea expresión popular, salió al balcón con su voz pastosa, ebria, para decirnos lo siguiente: «Sé que este día 2 de abril de 1982 marca un jalón trascendente para la historia argentina del siglo que vivimos. En estos momentos, miles de ciudadanos, hombres y mujeres en todo el país, en todos los pueblos, en las pequeñas granjas, en las ciudades y en esta Plaza de Mayo, histórica, que ha marcado rumbos a través de la historia nacional. Ustedes, los argentinos, están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado». Aplausos y vítores. «¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!», etc. El hidalgo pueblo argentino, repito, el hidalgo pueblo argentino tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por las vías diplomáticas. Los 3 comandantes en jefe, comandante de la Fuerza Aérea Argentina, comandante en jefe de la Armada Nacional y el que les habla, aplausos. No hemos hecho otra cosa que interpretar el sentimiento del pueblo argentino. Aplausos y vítores. Que está acá y en toda la República. Estoy seguro. Vítores. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva el teniente general Galtieri! ¡Viva! Estoy seguro que cada uno de ustedes, hombres, mujeres, la gran juventud argentina y la niñez, aplausos y vítores, está sintiendo, como yo, alegría y tremenda emoción por este acto argentino. Aplausos y vítores. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!, etc. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con nuestra actitud. Aplausos y vítores contra los ingleses. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Aplausos y vítores. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!, etc. Que la comunidad internacional y nuestros adversarios circunstanciales de hoy comprendan cuál es la voluntad argentina.
Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza. Aplausos y vítores. Pero, en el convencimiento que la dignidad y el orgullo nacional han de ser mantenidos a toda costa y a cualquier precio. Aplausos y vítores. ¡Lo vamos a reventar! ¡Lo vamos a reventar! ¡Lo vamos a reventar! Etcétera. Yo le agradezco en nombre de los 3 comandantes y de las Fuerzas Armadas que son de ustedes. No son nuestras. Las Fuerzas Armadas Argentinas pertenecen al pueblo de la nación. Aplausos y vítores. Esta manifestación de sentimiento y alegría que hoy todo el pueblo argentino comparte después de 150 años de lamentable claudicación. Gracias, señores. Aplausos y vítores. ¡Argentina! 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 Etcétera. General Leopoldo Fortunato Galtieri. Surrealismo, en su más macabra expresión, podría llamarse así, de ver que el mismo pueblo reprimido cruelmente días antes se había apostado en Plaza de Mayo para festejar aquella sangrienta aventura en nombre de la independencia. Un ejército que reunió a jóvenes de todo el país, incluso adolescentes, para que se internaran en el infierno gélido de una guerra, desde el inicio, perdida. Armas obsoletas, malos tratos, hambre, incluso torturas, es lo que puede rescatarse por parte del gran ejército de la dictadura de la gesta patriótica contra Inglaterra. Vergüenza de ver al Partido Comunista unirse al fervor general. Vergüenza de comprobar qué frágil es la memoria, qué rápido llega la amnesia mental. Cómo el fanatismo todo lo puede, incluso hacer olvidar en 2 días la aberrante represión ocurrida en aquella misma plaza por los mismos que hoy vitoreaban. Vergüenza de pertenecer a un rebaño de acéfalos corderos de Dios que gustosamente marchan a la guerra, ardiendo un nacionalismo impostado por el fascismo colectivo hace tanto instalado en este pueblo de pobres crédulos, en este enjambre absurdo de obedientes y laboriosas abejas, marchando al son de una marchita militar, de un cantito de escuela con el pecho inflado por el orgullo nacional de ser bueyes de sacrificio en las tierras australes. Así se desató la última puesta en escena de nuestra sanguinaria dictadura. Entonces, ensalzando ese bastardo nacionalismo, lacrimógena novela de la tarde en que los asesinos intentaron disfrazar la última tragedia que supieron conseguir. Como hongos oliendo a rancio, proliferaron los programas ómnibus, cruzadas de solidaridad con los combatientes, la piedad fetichista, donde las divas mediáticas de la época desprendían de sus escotes grasientos, de sus siliconados pechos, las flamantes joyas que depositaban con una lacrimógena sonrisa de bendición sobre el cofrecito de los tesoros, y el locutor las bendecía con su sonrisa postiza y su gangosa grandilocuencia, echando discursos acerca de la grandeza y la generosidad del pueblo argentino. Esta gesta patriótica, con humildad, fervor nacional, etc. Y a las donaciones grotescas siguió aquella famosa partida de chocolates que nunca llegó a buen puerto. Tal vez porque la golosa burocracia, o vaya a saber qué hado glotón del destino, se los devoró antes que los famélicos jóvenes pudieran llevarse una gota de su dulzura a sus bocas. Ellos, atrincherados, con las piernas congelándose en los puestos de combate. Sin embargo, esta realidad era como la de los campos para los alemanes y esos desaparecidos que nunca existieron. Para los argentinos simplemente nació otro nuevo entretenimiento, otro nuevo mundial, el de la guerra Argentina-Inglaterra, solo que ésta se libraba con armas, con gurkas, con bombardeos y naufragios. Pero el eterno escriba de los tiempos,
el relator de las grandes mentiras de siempre. Apoltronaba a las familias en sus sillones frente a la televisión, comiendo pochoclo, como en una matiné, mirando el partido de la guerra. ¡Avanza el ejército argentino! ¡Epa! Hubo un pequeño percance. A ver, parece que acaba de bombardear el crucero Belgrano. Pero esto es solo un traspié, señores. La victoria es nuestra. ¡Vamos, Argentina! Que así como somos leones vendiendo Durax, tenemos que dar el blanco contra el león inglés y arrojarles unos buenos barriles de aceite hirviendo como en 1806. ¿Y por qué no? Si tenemos la mentira de nuestro lado y el cerebro de nuestros conciudadanos hierve de deseos de festejar cualquier clase de triunfo, sea un mundial, sea una guerra, solo se trata de ganar, como allá por esos tiempos de niños en que jugábamos con las maquinitas. Primero los flippers, luego los videojuegos. Siempre bien entrenaditos para aprender a matar. No fuera cosa que nos tomaran por cobardes, por mariquitas, o lo que es peor, por rebeldes criaturas pacifistas. Una minoría, sin embargo, lo sabíamos. Repudiábamos aquel último horror, disfrazado de vodevil. Pero estábamos ante un pueblo hipnotizado, y solo cuando la derrota fue un hecho oficial, el pueblo despertó y volvió a la calle. Ellos regresaron, los chicos de la guerra como antes, los héroes de Vietnam. Volvieron mutilados, locos, enfermos, muertos. Volvieron para decirnos que aquello había sido un nuevo genocidio. Eran apenas unos años menores que los desaparecidos. Sin embargo, habían dado a luz una nueva herida que jamás dejará de sangrar. Una guerra absurda, cuyo camuflado objetivo fue terminar con el imperialismo inglés. Tal vez porque en este país y en todos los países del mundo las guerras jamás han obedecido a los fines que proclaman. Porque no existen guerras por la liberación de los pueblos. Porque la verdadera liberación de los pueblos se gesta con las revoluciones y éstas nacen de una necesidad intrínseca de libertad, de una toma de conciencia del sometimiento de una espiral ascendente en el sentido de la evolución histórica. 3. Entonces, en el dolor legítimo, a las madres se unieron los excombatientes, uniendo en un canto común contra todas las heridas perpetradas por los genocidas. Juntamos nuestras manos cantando y gritando. Tal vez el más conmovedor de los cantos populares que atravesaron la plaza, lacerando los corazones de los que aún éramos capaces de sentir. Milicos, muy mal paridos, ¿qué es lo que han hecho con los desaparecidos? La deuda externa, la corrupción, son la peor mierda que ha tenido la nación. ¿Qué pasó con las Malvinas? Esos pibes ya no están. No debemos olvidarlos, y por eso hay que luchar. Recuerdo en una de esas marchas el relato que me hizo un excombatiente que había caído preso de los ingleses y luego liberado. Agradezco, me dijo, haber sido prisionero de los ingleses. Ya no recordaba lo que era un café caliente, un buen baño, un trato humano. Ellos me trataron como un ser humano y me devolvieron aquí cuando la guerra terminó. Si no hubiera sido por ellos, hoy estaría muerto o mutilado, como la mayoría de mis compañeros. No pude evitar creer que, tristemente, no había testimonio más legítimo y coherente que el que acababa de escuchar. Los soldados argentinos no eran los enemigos de los soldados ingleses. En cambio, el régimen jerárquico de los totalitarismos es acérrimo enemigo aún de los que dicen resguardar bajo la misma bandera. Así, y de este modo, por su propio peso cayó la dictadura. No fue una revolución popular, solo una reacción en masa contra tanto dolor acumulado.
debieron irse a causa de su propia torpeza, a causa del apoyo internacional de los organismos de derechos humanos, que a pesar de la inefable carga de intereses políticos que ocultan gran parte de sus acciones, no pueden por ello mismo dejar de comprometerse ante los genocidios de tal naturaleza. He intentado brindar un personal testimonio de esos tiempos que vivimos en el tránsito de la dictadura a la democracia del 83. Sin embargo, más que la esperanza, el dolor y la furia fueron dejando hondas raíces en mi espíritu, al tiempo que ante la inminente democracia y aquellas urnas que prontamente habrían de ser desempolvadas, crecía mi incredulidad. Hay un punto de inflexión entre el amor y la furia, un estado intermedio que controla a ambos, y es el escepticismo respecto a todas las acciones humanas. Es necesario para esto haber sufrido centímetro a centímetro cada llaga de la herida de nuestros hermanos. Quisiera terminar esta primera parte con un fragmento del discurso del primer presidente democrático que inició, solo por un tiempo, la esperanza de haber conquistado una libertad que poco después se transformó en un espectro de sí misma, pero que sin embargo instaló en nuestra comunidad adormecida nuevos deseos de suceder en el mundo. Y aquellos que habíamos pasado parte de nuestra pubertad y adolescencia bajo el Holocausto argentino, nos lanzamos a las calles nuevamente para aspirar los vientos de una breve pero insustituible experiencia de libertad. Discurso de asunción del doctor Raúl Alfonsín como presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa 10/12 de 1983. Fragmento. Honorable Congreso de la Nación, venimos a exponer a vuestra honorabilidad cuáles son los principales objetivos del Gobierno en los diversos terrenos en que debe actuar. La política nacional e internacional, la defensa, la economía, las relaciones laborales, la educación, la salud pública, la justicia, las obras de infraestructura, los servicios públicos y todas las otras cuestiones que reclaman la atención del pueblo, de los gobernantes y de los legisladores. Pero queremos decir también que entre todas las áreas habrá un enlace profundo y fundamental, que una savia común alimentará la vida de cada uno de los actos del gobierno democrático que hoy se inicia. La rectitud de los procedimientos. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído. Hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad. Ese sentimiento ético constituye uno de los más nobles movimientos del alma. Aún el objetivo de construir la nación nacional debe ser cabalmente interpretado a través de la ética. Ese sentimiento ético, que acompañó a la lucha de millones de argentinos que combatieron por la libertad y la justicia, quiere decir también que el fin jamás justifica los medios. Quienes piensan que el fin justifica los medios suponen que un futuro maravilloso borrará las culpas provenientes de las claudicaciones éticas y de los crímenes. La justificación de los medios en función de los fines implica admitir la propia corrupción, pero sobre todo implica admitir que se puede dañar a otros seres humanos, que se puede someter al hombre a otros seres humanos, que se puede exterminar a otros seres humanos con la ilusión de que ese precio terrible permitirá algún día vivir mejor a otras generaciones. Toda esa lógica de los pragmáticos cínicos remite siempre a un porvenir lejano, pero nuestro compromiso está aquí, y es básicamente un compromiso con nuestros contemporáneos, a quienes no tenemos derecho alguno de sacrificar en función de hipotéticos triunfos que se verán en otros siglos. Nosotros vamos a trabajar para el futuro. La democracia trabaja para el futuro, pero para un futuro tangible.
Si se trabaja para un futuro tangible, se establece una correlación positiva entre el fin y los medios. Ni se puede gobernar sin memoria, ni se puede gobernar sin la capacidad de prever, pero prever para un tiempo comprensible y no para un futuro indeterminado. Los totalitarios piensan en términos de milenios y eso les sirve para erradicar las esperanzas de vida libre entre los seres humanos concretos y cercanos. Los problemas que debemos prever son, a lo sumo, los de las siguientes 2 generaciones. Como dijo Juan 23, más allá de eso, no hay conclusiones seguras y los datos son demasiado inciertos u oscilantes, lo que puede justificar la investigación, pero no la acción política. Si separamos a la política de su arraigo en el tiempo, impedimos que lleguen a la política los ecos del dolor humano. Ni la crueldad actual, ni la inmoralidad actual, ni la claudicación actual garantizan un futuro feliz. En ese punto, y más allá de aquel profundo escepticismo que he mencionado, mi corazón volvió a sentir la ligereza de un vuelo dentro de sí, y me sumergí en los laberintos más fascinantes de mi ser, para explorar todos aquellos amores reprimidos, todas aquellas palabras silenciadas, en lo que sería, por ese entonces, el inicio de mi luminosa oscuridad.